Entre líneas. Los soldados del orden. Usuarios poderosos en los campos orillados al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, expertos en el manejo limitado de armas de corta y larga distancia teniendo una buena resistencia física, así como mental. Su trabajo, así como el nombre lo sugiere, preservan un orden equitativo y moderado al presentarse un disturbio entre los participantes. Se encargan de una vigilancia moderada para no incomodar a los participantes, para que a su vez puedan tener un poco de confianza a la hora de pedir una solicitud frente a uno de ellos, y es el viceversa. Aunque raras veces la comunicación con ellos derivará de la importancia del momento, solo hablarán si los superiores se los ordenan o por sentido común se vean en la necesidad de comunicar. Tal comunicación podría proceder como una oración o limitarse a una frase, pero comúnmente se limitan a responder no más de 7 palabras. Pero cuando se les exigen, pueden manifestar un argumento detallado para sus superiores. Los métodos para imponer el orden dependerán de la magnitud del problema. Sin embargo, tienen prohibido tomar la vida de un participante a menos que les ordenen matarlo. No obstante, si se diera el caso de una rebelión contra los soldados, los agresores terminarán golpeados con armas especializadas de combate cuerpo a cuerpo para dejarlos fuera de combate. Y si les dieran luz verde para disparar, los rebeldes terminarán siendo acribillados por un centenar de balas. Por ahora la información es confidencial, y solo el principal superior puede saber con firmeza el origen de cada uno. Literalmente. Solo él tiene almacenado, en un disco duro, la información detallada de todo el personal, adicionando información a profundidad de su vida privada. Debido a tal violación todos están obligados a seguir las órdenes de sus superiores. Se puede confirmar que existe una cantidad abismal de soldados del orden masculinos, opacando al grupo femenino. Se debía a que el resultado en los varones dio un mejor desempeño en la última generación, sin embargo, un informe dio a desmentir ese currículo, presentando resultados equitativos para ambos sexos, y hasta la fecha, los entrenadores jamás cambiaron la infernal rutina de entrenamiento, confirmando que tanto las mujeres tenían la poderosa capacidad de los hombres. Eso indicó un posible rumor sobre que el principal superior fuese un completo machista. Pero al día de hoy se desconoce el motivo exacto, así como la persona que reveló el reporte. Aunque nadie puede quitarse la idea del machismo para el reclutamiento de soldados. Volviendo a repetir, la información presente es lo único revelable, todavía no se sabe los motivos por los que los soldados del orden accedieron a convertirse en soldados del orden, la información detallada sobre su ingreso así como otros datos adicionalmente importantes, se grabaron dentro de la memoria del principal superior, sin embargo, debido a un capricho, se ordenó crear una sala para archivar y almacenar todo lo referente de los soldados del orden. Básicamente era una copia escrita en papel, colocada moderadamente en estantes de acero y cerrada bajo llave para ser abierto en un momento clave. Los soldados del orden avanzaron frente a los diferentes grupos individuales replegados por el exterior. Su caminar fue el indicado para demostrarles que no estaba ahí para hacerles algún daño. Pero a pesar de su calmado caminar la desconfianza se presentó. Se detuvieron a una moderada distancia. Por aquí, por favor. Luego de pronunciar en un tono grave similar a la entonación de un robot, cada soldado indicó con su mano el lugar por donde debían avanzar, después, ellos, caminaron lentamente con la intención que cada participante los siguiera por detrás. Una gran cantidad de participantes tomaron la sensata decisión de seguirlos, sin embargo, las personas que se rehusaron, obligaron a los soldados a pausar su caminar. Por aquí, por favor. Un soldado volvió a repetir las mismas palabras frente a Iscan junto con Yurialpa y todos sus camaradas, apoyándolos. No iré a ningún lado con ustedes. Nosotros nos quedamos aquí. La seria voz Iscan incitó a los seguidores de Yuri a negarse frente a los demás soldados. Todos estaban agrupados cerca del mismo lugar. Habían construido una base improvisada recogiendo grandes escombros como barricadas para evitar que los enemigos ingresasen. Yurialpa atrajo a sus seguidores con un arsenal de medicinas para aliviar las quemaduras, así como otros implementos por si alguno tuviera esquinces o fracturas. Cuando los encontró, su principal tarea fue la recolección de medicinas. Luego, priorizar un atuendo para la propia Yurialpa. Y después, tenían que apresurarse para llegar con los heridos. Consiguieron salvar a la mayoría, porque los faltantes consiguieron recuperarse milagrosamente logrando que despertasen de golpe. Fue un golpe de suerte. Pero debido a la reconstrucción de la zona, las barricadas cubriéndolos desaparecieron. Ahora todos estaban expuestos frente a los hombres uniformados. Por aquí, por favor, no nos moveremos.
Si alguien se moverá será el responsable de traernos contra nuestra voluntad. Esa provocativa tuvo una mala reacción. Las órdenes fueron claras. Si alguno de los participantes se rehusara a acompañarlos, estaban permitidos a usar métodos que los fuercen a llevarlos hasta el punto destinado. Al ser los comandos del orden, esta reacción se consideraba una falta grave que no estaban dispuestos a tolerar. Inmediatamente el soldado desplegó uno de los 2 cilindros delgados por detrás de su espalda, para transformarse en un peligroso fusil con mira láser. Las personas se asombraron, pero cuando el láser apuntó a sus cabezas el asombro se convirtió en miedo. La situación empeoró cuando los demás soldados cercanos imitaron al inicial, consiguiendo que los cañones de sus armas marcaran las cabezas del público aglomerado. Se vieron rodeados. Automáticamente Christopher se colocó delante a su señora para que no le pasase nada, así como algunos escasos valientes que no tenían miedo de ser acribillados por letales armas de fuego. Kanata hizo lo mismo dejando de lado su miedo para ser la defensa personal de Mami Nanami. Friunderbar, quien consiguió la victoria frente a la chica que osó enfrentarlo, estaba en la misma situación. Rodeado. Sin escapatoria. Free no le gustó ese recibimiento, por lo que estaba listo para un nuevo combate. Sin embargo, varios soldados lo rodearon para evitar que haga alguna estupidez, teniéndolo completamente acorralado. Al ver ese espectáculo, los transeúntes que acompañaban a los demás soldados apresuraron el paso nerviosamente. Nadie quería estar en su lugar. Quietos. Dejen de apuntarlo, la misma chica rubia que lo desafió se interpuso entre él y el primer soldado amenazándolo. ¿No me conocen? Soy Diana Isabel Corteza Mendoza, hija de Fabiana Corteza Rosales y Jorge Mendoza Palomino II. El soldado oscuro tuvo una ligera reacción. Todos tendrán serios problemas si osan tocar a mi maestro. En mi nombre, ustedes meros sirvientes, juro que recibirán un castigo tortuoso, si tienen la osadía de rasguñarlo. Los soldados se miraron entre sí, pareciendo tener una conversación. De pronto, retrajeron las armas recuperando el cilindro acomodándolo por detrás de su omóplato. Luego, los soldados de apoyo volvieron a retomar su caminata para escoltar a otros participantes. El soldado encargado del grupo caminó lentamente en la dirección donde le correspondía traerlos, pronunciando: «Por aquí, por favor». Y soldado tuvo la amabilidad de esperarlos. Solo había que seguirlo por detrás. «Oye, trata de ser más inteligente, maestro, luego puedes pedir respuestas», murmuró la rubia de mala. Ella, junto con sus 3 compañeras, caminaron para acercarse al hombre uniformado. De un suspiro, Friunderbar se encogió de hombros al ver la escasez de opciones. Free no estaba convencido de ser escoltado, pero si los confrontaba podría salir perdiendo. Estos soldados lo superaban de 100 a 1. Comenzar una pelea sin conocer a tu enemigo es una muerte garantizada. Además, comprometería descuidadamente a los civiles de su alrededor, con mucha razón fue sabio de su parte no iniciar un conflicto. Si quería obtener respuestas primero debía observar los movimientos del enemigo dentro del territorio enemigo. Por tanto, tomó la amarga decisión de ser la escolta del soldado oscuro. Iskan no les temía a las armas de fuego, no, él desconocía la peligrosidad de un fusil de asalto, pero, aunque supiera el significado, no se acobardaría frente a tales armas. Sin embargo, Yuri conocía a detalle la fatalidad de las armas de fuego. Su hermanita CZ Delta se especializaba en la mecánica autómata. Esto no era una sorpresa, pero si hablamos de sorpresas, debía admitir que la forma para sacarlas fue algo realmente innovador. Un sencillo cilindro negro tomó la conversión de un fusil oscuro. Repentinamente los soldados avanzaron precautoriamente, un acto que les puso la piel de gallina a todos sus protegidos, orillándolos a juntarse dentro de un solo punto, donde Yuri Alpa permanecía en el centro. Ni siquiera Kanata sabía cómo salir de una situación así. Iskan instintivamente sintió el peligro. No se atrevan a tocarlos. De un salto desgarró el piso donde cayó y se colocó delante de sus camaradas para defenderlos, así como también permanecían los protegidos de Yuri. Los soldados oscuros no se esperaron ese intrépido movimiento. Si los tocan sentirán mi cólera. La amenaza no produjo intimidación, en cambio, fortaleció el deseo de matarlo. Las armas cambiaron su blanco apuntándolo en distintos puntos diferentes y repentinamente, todos guardaron las armas. Los soldados tomaron el segundo cilindro luego de guardar el primero. El segundo cilindro aumentó en largo tamaño, mientras una corriente eléctrica recorría los contornos, haciéndolos ver que sujetaban porras de policía. A su vez, el sonido eléctrico rimbombante presentaba pequeños rayos por cada milisegundo.
Acompáñenos, por favor. Iscan entendió que no se marcharían sin traerlos consigo, y estaban dispuestos a luchar de ser necesario. Bueno, él tampoco cedería sin dar pelea. No. Iscan tomó la intrépida decisión de contraatacar, se había impulsado lo suficiente, un terrible dolor se manifestó en el centro de su estómago, deteniéndolo de golpe. ¡Ah! Que quedé, sorpresivamente lo empujaron en retroceso, con la rápida reacción de sus camaradas detenido su avance. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El cerebro de Iscan no asimiló lo sucedido. De la nada, sintió una fuerza incrustándose más la siguiente que lo hizo retroceder. Los soldados del orden estaban ajenos a lo sucedido, al igual que el pugilista, no parecían entender lo ocurrido. Apenas intentó acercarse y fue retenido en un punto e impulsado de regreso hacia atrás. El asombro se dibujó, pero ninguno lo notó. Internamente se preguntaban qué fue lo que pasó. Y esa misma pregunta se trasladó al gran grupo acorralado, nadie conseguía entender lo acontecido. Entonces una sospecha despertó en Yuri Alpa. De repente, sin avisar, una distorsión se presentó afectando la transparencia entre los soldados del orden y el grupo de exploración con el gremio de Iscan. La distorsión perdía su translúcida transparencia mostrando una figura humana que, en segundos, se reveló ante el público. Los soldados del orden guardaron las porras y mostraron un respeto mutuo frente a uno de los intendentes, su superior. Uno de los asesinos más peligrosos y silenciosos del mundo, recomendado para las personas de estatus mayor y el más difícil de contratar adentro de la red oscura. El asesino del desasosiego. Un hombre luciendo un uniforme más amenazante y ligero que los propios soldados del orden. Teniendo el parentesco del casco de motociclista figuraba dos prefiltros con una válvula en medio teniendo la similitud de una máscara de gas, mantenido su identidad en un completo misterio. ¿Quién eres? Una pequeña ráfaga se disparó cuando el intendente agitó su mano. La sangre salió del reciente corte en la mejilla de Iscan debido de la navaja que rasguñó limpiamente su carne. El orden. La tranquilidad. La calma. El sosiego, mantienen a la comunidad dentro de un balance. Requerido para el mundo, para los países y para la sociedad. Un requerimiento de la generación dorada entregada para la nefasta generación, que no supo aprovecharla. La gravedad de su voz robótica los tomó desprevenidos. Muévanse en orden. El juego concluyó. El avance de su lento caminar acalambró a los presentes, quienes retrocedieron sintiendo un reconocible temor. Iscan se levantó con una sospecha que sacó a relucir. ¿Eres el responsable de separarme de mi gremio? ¿De traerme a este lugar? ¿De qué parte del territorio humano perteneces? ¿En dónde nos encontramos ahora mismo? Dame explicaciones, contesta. El asesino del desasosiego mantuvo un profundo silencio. Un destello se presentó en un parpadeo al momento de mover un objeto entre los dedos. No te quedes, repentinamente la mano de Yuri Alpa se posó en el hombro de Iscan. Tuvo que teletransportarse junto a él para detener su comentario. Discúlpelo. Nos cuesta procesar lo ocurrido. Queremos saber el motivo por el que nos trajeron, a todos. Luego de una rápida mirada Iscan arrojó su molestia en un suspiro pesado. ¿Hay un motivo en específico para requerir nuestra presencia? ¿Nos puede responder? Por lo poco, bríndenos la ubicación donde estamos permaneciendo. El asesino del desasosiego dejó de mover los dedos. Tranquilidad, la recatadez de una auténtica mujer. ¿Quieres la respuesta? ¿Quieres volver? Sigue el procedimiento. Y a cambio, el orden no te matará. La voz se comenzó a borrar, y de su último aliento, el cuerpo del asesino del desasosiego terminó desapareciendo, borrado de visibilidad. Yuri Alpa frunció el ceño. ¿Quién era? ¿Será algún enviado del Nuevo Mundo? No conseguí sacarle algo de información, pero conseguí sacarlo de su escondite. Por el porte que tienen, él debe de ser uno de los pilares que me conducirán al auténtico responsable. Los soldados del orden perdieron su postura regresando a empuñar las porras eléctricas. Iscan miró seriamente a los soldados, diciendo: ¿Y ahora qué, mujer, piensas acaso guiarte por sus palabras? Yuri seriamente, sin despegar la vista de los soldados, le pregunta: ¿No lo viste? ¿Verlo? ¿Cómo no? ¿En sus dedos, no alcanzaste a verlo? No sé a qué te refieres. Dime cuánta es la probabilidad de que ese sujeto continúe merodeando por aquí sin percatarnos. Una pregunta difícil de contestar. No se puede saber con exactitud si se retiró o seguía por aquí. No lo puedo adivinar. ¿Pero por qué me preguntas algo así? Porque si él continúa aquí, ¿cómo te defenderías contra algo que no puedes ver?
Iscan se tomó un pequeño momento para pensarlo. Iscan en toda su vida ha tenido oponentes que osaron desafiarlo, no obstante, ninguno de esos enemigos tenía un arte sagrado capaz de camuflarse con el entorno ambiental, por lo que luchar contra un oponente desconocido con ese calibre, sería una completa locura. Si los enfrentamos los comprometemos a ellos. Desconocemos al enemigo. Debemos preservarlos fuera del peligro. Entiendo. TCH. Si ese tipo sigue aquí, se limpió la sangre escurriendo de su mejilla, seremos presa fácil. Maldición. No tenemos alternativa. Dirijámonos hacia el lugar donde nos quieren colocar. Guardemos nuestras energías para más adelante, Iscan. Luego de su oración, giró sobre su eje caminando de regreso con sus protegidos pidiéndoles movilizarse y evitar separarse por el camino. De inmediato, un soldado la escoltó y la mitad de soldados siguieron el recorrido siendo la escolta del grupo de exploración. TCH. Espero no sea una trampa. Resignado, Iscan, del mismo modo regresó con sus camaradas para pedirles a regañadientes el mismo mensaje. Otro soldado procedió a ser su escolta, mientras los últimos soldados del orden los seguían por detrás. Así, ambos grupos fueron caminando a una velocidad moderada, viajando todos en su correspondiente círculo. Mientras los líderes escaneaban cuidadosamente su entorno para evitar alguna sorpresa inesperada. En todo el camino no pudieron tranquilizarse.